Ok, entonces ya vamos a iniciar con el tema de principios de fotometría. El objetivo principal de este webinar es hablar y aprender un poquito acerca de los principios básicos de la fotometría, enfocada principalmente a la utilidad de esta como una técnica instrumental para medir la concentración de algunas sustancias en diferentes medios. También hablaremos acerca de las principales diferencias entre un espectrofotómetro y un colorímetro o un fotómetro, los componentes principales del espectrofotómetro y al final haremos una pequeña medición con nuestro equipo, o bueno, más bien con nuestro equipo HI801, que es un espectrofotómetro de luz visible. La fotometría en sí es la medida de la luz o la ciencia que mide la luz. En química analítica utilizamos esta ciencia para medir la concentración de muchas sustancias en determinados medios. Para poder medir esta concentración necesitamos hacer reaccionar el analito con un reactivo determinado y esto va a ocasionar un cambio de color en la muestra. La intensidad de color que se genera va a ser proporcional a la concentración del analito en la muestra y esto lo podemos medir con un equipo fotométrico o con un equipo espectrofotométrico. Para entender un poquito cómo funciona la fotometría, vamos a hablar acerca del espectro electromagnético. Existen diferentes ondas electromagnéticas que forman lo que nosotros conocemos como espectro electromagnético. Se conocen así porque estas ondas poseen un campo eléctrico y un campo magnético. Un ejemplo de una onda electromagnética es la luz visible, que es la que nosotros podemos percibir o es la que nosotros podemos ver. Existen también otro tipo de radiaciones, como son los rayos gamma. Estos rayos son los que se emiten desde el centro, más bien desde el núcleo de algunos compuestos radiactivos y debido a que poseen una gran cantidad de energía, pueden ser dañinos para muchos organismos. Existen también otros rayos que tienen menor cantidad de energía, como las ondas de radio. Estos tienen una mayor amplitud de onda, por lo tanto tienen una menor energía. Si nosotros podemos observar en la imagen, mientras mayor sea la amplitud de onda de un espectro o una onda electromagnética, la longitud de onda, perdón, menor va a ser la cantidad de energía que poseen, como podemos observar en esta imagen. Por ejemplo, la luz visible, que es la que nosotros utilizamos para diferentes tipos de determinaciones mediante fotometría o espectrofotometría, se encuentra en un intervalo de longitud de onda entre 400 y 750 nanómetros. Bueno, como ya había mencionado, la longitud de onda es la distancia que existe entre cada una de las crestas que nosotros podemos observar aquí en esta imagen. Ahora vamos a entender un poquito cuál es la relación que existe entre la luz y el color. El color depende básicamente de la luz. Lo que nosotros vemos como color realmente es el efecto de la luz que brilla sobre un objeto. La luz podemos nosotros conocer que tiene diferentes propiedades. Una de ellas es que viaja en línea recta, además puede absorberse, reflejarse o transmitirse sobre un objeto o a través de un objeto. La luz blanca, como vemos aquí en la imagen, está constituida por 7 colores principales que forman el arco iris. Y estos colores son el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul índigo y violeta. Cuando la luz pasa a través de un prisma, puede descomponerse en estos 7 colores. Estos colores principales son los que nosotros podemos observar a través de los colores complementarios. Ok, en esta imagen podemos observar que a cada color del espectro le corresponde una longitud de onda de la luz. Por ejemplo, si nosotros hacemos pasar una longitud de onda de 560 nanómetros a través de un
objeto, este va a absorber, en este caso, un color amarillo, y el color que nosotros vamos a observar es el color azul. Estos colores que vemos aquí en la tabla, como el verde, amarillo, morado, azul, azul verdoso y verde azulado, se conocen como colores complementarios y son los que nosotros llegamos a observar. Se considera un color complementario porque cuando nosotros hacemos mezclas de estos colores, nos da como resultado un color ya sea blanco, negro o un poco grisáceo, dependiendo de la proporción de cada uno de estos colores que se lleguen a mezclar. Ok, ahora vamos a definir el concepto de la absorbancia y la transmitancia. La absorbancia de la luz es un fenómeno típico de interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos pasar un haz de luz, este lleva una determinada intensidad. Entonces, parte de esta luz va a absorberse por los átomos o las moléculas que se encuentren en la muestra. Mientras mayor sea la concentración de estos átomos o estas moléculas, mayor va a ser la cantidad de luz que será absorbida. Otra parte de la luz es transmitida y también lleva una intensidad. Entonces, mientras más luz se absorbe, menos luz va a ser la que será transmitida, la intensidad va a ser menor. Entonces tenemos que la absorbancia va a ser la relación logarítmica entre la intensidad de luz que incide en la muestra y la intensidad de esa misma luz que es emitida. La cantidad de luz que se absorbe en la muestra va a depender, uno, de la distancia que atraviesa la luz a través de la solución y también de la concentración de este. Ok, continuamos. Ahora, por ejemplo, tenemos que para la absorbancia, la ley de Lambert-Beer nos indica que la absorbancia de una solución va a ser directamente proporcional a su concentración. O sea, que a mayor número de moléculas o átomos en una solución, mayor es la interacción de la luz con esta muestra. A su vez, la absorbancia también va a depender de la distancia que recorre la luz por toda la muestra. Igual, mientras mayor sea esta longitud del trayecto, la luz va a encontrar más moléculas con las cuales va a reaccionar o va a interactuar. Por lo tanto, vamos a tener una mayor absorbancia en la muestra. Y finalmente, esta ley nos indica que tenemos un coeficiente de extinción molar. Este coeficiente es la eficiencia que tiene una molécula para absorber la luz. Este valor va a ser específico para cada molécula, para cada sustancia. Además, va a depender también de la temperatura y de la longitud de onda. Entonces, si nosotros conocemos ya este valor del coeficiente, que como había mencionado es especial para cada una de las sustancias, y también si conocemos el espesor, en este caso el espesor de la celda que estamos utilizando, podemos determinar la concentración midiendo únicamente la absorbancia. Para determinar la absorbancia, nosotros podemos ya utilizar entonces un equipo, ya sea un fotómetro o un espectrofotómetro. Los fotómetros utilizan el principio de la absorbancia, como ya lo había mencionado, y también el de la transmitancia, y con esto determinamos la concentración de una muestra. La concentración de un analito se puede determinar midiendo la absorbancia a una longitud de onda específica. Los fotómetros constan principalmente de una fuente de luz. Esta fuente puede ser una fuente LED o incandescente. También tienen un filtro óptico y un detector. Lo que hacemos aquí es hacer pasar la luz que viene desde la fuente de luz y pasa a través de una celda.
en esta celda va a contener nuestra muestra, la luz va a interactuar con las moléculas de esta celda y cierta parte de esta luz va a ser absorbida y otra parte va a ser transmitida hacia el filtro óptico y finalmente hacia el detector. Este filtro óptico nos ayuda a eliminar cualquier tipo de interferencias que puedan estar causando lecturas erróneas. En GENA contamos con equipos fotométricos y sus componentes principales son la fuente de radiación. En la mayoría de los casos se utiliza una fuente LED, ya que son un poquito más, ofrecen un mejor desempeño y ya tienen una longitud de onda establecida. Esta longitud va a depender de cada una de las sustancias que se van a analizar. Después tenemos un filtro de interferencia. Este filtro que vemos aquí nos va a garantizar que exista una mayor exactitud de la longitud de onda y nos va a permitir que la luz que se transmita sea más fuerte y más brillante. Posteriormente, el equipo cuenta con un divisor de haz. Lo que va a hacer este divisor es dividir el rayo de luz, lo va a dividir en dos. Una parte de este rayo se va a transmitir y va a seguir hacia la muestra y la otra parte va a ser reflejada hacia un detector de referencia. Este detector de referencia nos va a ayudar a compensar los cambios de intensidad que ocurren con el tiempo de encendido y también de calentamiento del equipo. Entonces también nos ayuda a que el equipo se pueda utilizar inmediatamente que lo prendemos, no necesitamos de un tiempo de calentamiento gracias a este accesorio con el que cuentan los equipos fotométricos de GENA. Entonces, el rayo de luz que es emitido va a continuar su camino, va a pasar a través de la muestra, va a interactuar con las moléculas, va a absorberse cierta cantidad de luz aquí y la otra parte, que como ya sabemos, la cantidad de luz que se absorba va a ser directamente proporcional a la concentración de la muestra. Esta celda que contiene la muestra debe tener la característica de ser transparente y de no absorber nada de luz. Toda la luz debe ser absorbida por nuestra muestra. La cantidad de luz que absorba la celda debe ser lo menos posible o no absorber absolutamente nada. Posteriormente pasa por un lente de enfoque que nos va a eliminar los errores causados por imperfecciones que hayan en la celda. Algunas veces las celdas pueden tener alguna rayadura o manchas, pero de todas maneras es muy importante que si nuestra celda ya está dañada, reemplazarla y limpiarla perfectamente antes de realizar la lectura para evitar que esas pequeñas manchas puedan ocasionarnos lecturas erróneas. El detector de luz que llega va a recolectar la luz o la radiación transmitida por la celda y va a convertir esto en una corriente eléctrica, va a producir una diferencia de potencial que va a ser procesado o va a utilizarlo el microprocesador para convertir a diferencia de voltaje en una lectura con una unidad de medición deseada, ya sea porcentaje, partes por millón, transmitancia, absorbancia, dependiendo de la unidad que se haya seleccionado. En GENA contamos con diferentes equipos fotométricos, desde los más sencillos como los checkers, estos rojos que vemos aquí en la imagen, estos equipos son portátiles, son bastante sencillos de utilizar y nos ayuda a determinar concentraciones de diferentes sustancias por medio de la fotometría. Para cada analito que se vaya a analizar, nosotros tenemos un fotómetro diferente. Este solamente, por ejemplo, está hecho para dureza total, no lo podemos utilizar para medir otro tipo de analito, porque la fuente LED que utiliza y la longitud de onda que emite está especialmente diseñada para interactuar con la dureza, carbonato de calcio, que se encuentra en la muestra y ser absorbida, y ya de esta forma darnos la concentración. También tenemos los equipos fotométricos. Este blanco que vemos aquí también es portátil,
como el colorímetro, pero es un poquito más grande y tiene la ventaja de que ya tiene otras funciones, otras características como buenas prácticas de laboratorio, la función CalCheck para poder revisar la calibración del equipo, y también cuenta con la opción de registrar datos y volverlos para poder guardar una lectura y verlos después o transferir los datos. Y bueno, el otro fotómetro que tenemos son los de la serie 83. Estos equipos ya son un poquito más especializados, son equipos de mesa, y la ventaja que presenta es que podemos medir más de un parámetro con este mismo equipo. Contamos con diferentes fotómetros que están especializados para diferentes industrias, ya sea para tratamiento de aguas, para agricultura, para acuicultura, para torres de enfriamiento, para calderas, entre otras aplicaciones. Y bueno, estos son los equipos fotométricos con los que contamos en HANA. Posteriormente, bueno, vamos a hablar ahora de un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es un equipo que nos va a dividir la luz en un espectro, es decir, nos va a producir una radiación a longitudes de onda definidas y después el equipo va a medir la intensidad de esta radiación. La ventaja de un espectrofotómetro es que podemos nosotros seleccionar diferentes longitudes de onda para poder medir muchos tipos de analitos, siempre y cuando se encuentren dentro del intervalo, en este caso de medición de luz visible. Bueno, en este caso estamos hablando de un equipo para luz visible, también existen espectrofotómetros para UV y rayos infrarrojo. Pero solamente nos vamos a enfocar ahorita en la parte de espectrofotómetros de luz visible. Los componentes principales de este tipo de espectrofotómetro son la fuente de luz también. En este caso utiliza una lámpara de tungsteno que tiene la ventaja de que emite una luz blanca, la cual contiene los 7 colores principales de los que ya habíamos hablado anteriormente. Puede descomponerse en estos 7 colores y de esta forma nosotros poder elegir la longitud de onda a la que vamos a trabajar. También cuentan con un monocromador, es la principal diferencia entre un fotómetro que vimos anteriormente con un espectrofotómetro. Los fotómetros no tienen este componente, por lo tanto no pueden descomponer la luz. Entonces, este monocromador lo que va a hacer es separar las diferentes longitudes de onda de la luz y se componen por una abertura de entrada, un dispositivo de dispersión que puede ser un prisma y una abertura de salida. También la trayectoria de la luz es atravesar la celda que va a contener nuestra muestra para finalmente llegar al detector adecuado que nos va a convertir esta lectura, o más bien esta medición de transmitancia la va a convertir a una lectura a la unidad que nosotros hayamos seleccionado. En cuanto a la construcción, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de configuraciones, ya sea de haz simple o haz doble, y esta configuración se refiere a la trayectoria o a la ruta que sigue la radiación de la luz. Los espectrofotómetros de haz sencillo es el tipo más simple de espectrofotómetro, y aquí el haz de luz sigue una única trayectoria desde la fuente de luz hasta el detector. No se divide, no sigue otras rutas. En este tipo de instrumentos nosotros requerimos hacer la medición de un blanco para realizar la medición del 100% de transmitancia y compensar como esa lectura de transmitancia. A esto se le conoce como blanco, y posteriormente examinar la muestra. Aquí en este tipo de equipos, tanto el blanco como la muestra se miden de forma independientes. En los equipos de configuración doble, de haz doble, la radiación monocromática de la fuente de luz se va a dividir, una vez que ya pasa por el monocromador, se va a dividir en 2 rayos. Con una nosotros vamos a poder leer el blanco y con el otro
el otro rayo va a pasar por la muestra y nosotros podemos medir tanto el blanco como la muestra de forma simultánea. En HANA contamos con un espectrofotómetro de luz visible que trabaja en un intervalo de 340 a 900 nanómetros. Abarca un poquito del intervalo de UV, pero es muy poco, y también un poquito del intervalo de infrarrojo. Este espectrofotómetro es de haz dividido, en donde lo que aquí agregamos es un divisor de haz que en conjunto con este detector de referencia va a garantizar que la medición sea compensada de cualquier tipo de deriva o cualquier tipo de variación de la fuente de luz. Este divisor de haz va a crear dos rayos de energía y estas tienen ciertas trayectorias. Un rayo de la luz que se divide va a ser transmitida. Si recuerdan, también los fotómetros cuentan con un divisor de haz. Entonces, un rayo de esta va a ser transmitida hacia la muestra y el otro va a ser reflejada, el otro rayo, hacia el detector de referencia. Y este detector va a medir las variaciones que existan y lo va a compensar a través de un cálculo matemático. El equipo HI 801 utiliza una lámpara de halógeno y tungsteno, lo que nos permite medir una gran variedad de longitud de onda y también nos va a permitir mantener una intensidad constante. El haz de luz que es emitida por la lámpara va a pasar a través del monocromador. Como ya se mencionó anteriormente, la función principal del monocromador es proporcionar un haz de energía radiante con una longitud de onda y una anchura de banda dada. Esta rueda de filtros que vemos aquí, que es otro accesorio del HI 801, nos va a permitir transmitir únicamente el intervalo de longitud de onda seleccionado. Cuando el haz pasa por este filtro, algunos de sus componentes espectrales se bloquean, ya sea por absorción o por interferencia, y únicamente se transmiten los elementos espectrales deseados. Esto nos va a permitir reducir la luz dispersa y también mejorar la exactitud en las mediciones. Como vemos en la imagen, el iris cuenta con 3 lentes de enfoque. Uno se encuentra entre la rueda de filtros y el divisor de haz. El otro se encuentra entre el divisor de haz y la muestra, y el último entre la muestra y el detector de la intensidad emitida, de luz emitida. Estos lentes de enfoque nos van a ayudar a enfocar o a que la luz siga una trayectoria más definida, y también nos va a ayudar a eliminar algunas variaciones de la muestra, de la celda de la muestra, para obtener una lectura más exacta. Bueno, entonces ya vimos qué son los espectrofotómetros, cuáles son sus componentes, cuál es la diferencia entre un espectrofotómetro y un fotómetro. Recordemos que los fotómetros no cuentan con este monocromador, tampoco tienen una rueda de filtros. Por lo tanto, en los fotómetros nosotros no vamos a poder seleccionar entre diferentes longitudes de onda, que es lo que nos permite hacer un HI 801 o un espectrofotómetro de luz visible. Ahora vamos a ver de forma práctica cómo realizar una determinación con nuestro equipo HI 801. Primero vamos a medir una muestra con un método que ya viene programado de fábrica, y posteriormente les voy a mostrar cómo crear nuevos métodos, que es lo que nos permite este equipo, ya que cuenta con la capacidad de elegir diferentes tipos de longitudes de onda. Entonces vamos a poder nosotros crear nuevos métodos de usuario y vamos a entonces ahora analizar la muestra que tenemos aquí. Ok, entonces comenzaremos analizando una muestra. Vamos a utilizar el espectrofotómetro HI 801, el cual es un espectrofotómetro de luz visible. Trabaja en un intervalo de 340 a 900 nanómetros. En esta ocasión voy a analizar con un método que ya viene programado en el equipo, que son los métodos de fábrica,
y vamos a analizar cloro libre en una muestra de agua potable o agua de la llave. Vamos a encender el equipo. Debido a los componentes internos que tiene, nosotros ya no debemos esperar un tiempo de calentamiento. Podemos comenzar a utilizarlo una vez que el equipo se enciende. Está evaluando la lámpara, calibrando la intensidad de la luz, etcétera. Solamente esperamos ese tiempo y una vez que termine ya lo podemos comenzar a utilizar. Nos esperamos unos segundos. Para esta determinación voy a necesitar mi muestra de agua de la llave, en el cual vamos a medir cloro libre. Los reactivos, en este caso voy a utilizar reactivos para cloro libre de intervalo bajo, que es el HI 93701. Y vamos a utilizar una celda de 10 mililitros, la cual vamos a llenar con la muestra. Para este método necesitamos hacer un cero y después leer la muestra. Como es un equipo de haz dividido, tanto el cero como la muestra se leen de forma independiente. ¿Ok? Entonces el equipo ya encendió, ya terminó de realizar todas las compensaciones y calibración de la luz, etcétera, que tenía que realizar. Ya podemos comenzar a utilizarlo. Está seleccionado el método de alcalinidad. Yo necesito el de cloro libre. Entonces, para seleccionar un método o para cambiar de método, me voy a la opción de método y con las flechas me voy a ir moviendo. Primero me muestra los métodos de fábrica, que son 94 métodos que vienen programados en este equipo. Con la flecha hacia la izquierda, yo voy a ingresar a los métodos de fábrica. Ahora ya ingresé a los métodos de fábrica y con las flechas de arriba y hacia abajo, yo voy a seleccionar el método de cloro libre. Tenemos que buscarlo. Calcio, cloro, dióxido de cloro, cloro libre. Este es de intervalo ultra bajo. Y después viene el de cloro libre, intervalo bajo. Para seleccionarlo voy a oprimir el botón de CFM, que es el de confirmar. Ya está aquí seleccionado el método, lo va a leer en miligramos por litro y yo necesito una celda de 22 milímetros, que es la celda que tengo acá. Para este tipo de celdas yo ya no necesito ningún adaptador porque ya lo puedo colocar directamente en mi equipo. Lo primero que vamos a hacer es realizar el blanco o el cero, que es lo que nos pide para que realice la compensación de 100% de transmitancia. Para realizar el cero yo lo voy a hacer con la misma muestra, la muestra que tengo, la que voy a medir, sin reaccionar. Voy a enjuagar primero mi celda para retirar algún reactivo, lo hago con la misma muestra. Y ahora sí vamos a llenarla hasta la marca de 10 mililitros. Vamos a ver. Es importante que lo hagamos exactamente hasta la marca de 10 mililitros porque el reactivo que vamos a utilizar ya está diseñado para reaccionar con esta cantidad de muestra. Ahí está. Lo tapamos y voy a limpiar mi celda con un paño de limpieza para retirar cualquier tipo de mancha que haya quedado en la celda. Ok. Bueno, una vez que lo limpiamos ya podemos colocar nuestra celda, procurando que siempre quede a la misma dirección. Voy a tratar de que esta marca que se encuentra aquí coincida con la marca que se encuentra dentro del equipo. No sé si lo puedan observar, el equipo tiene una marca interna. Es esta flecha que tenemos aquí. Bueno, más o menos se observa ahí. ¿Ok? Entonces, lo colocamos. Cierro mi tapa y voy a seleccionar 0. El equipo va a leer esta muestra en 0 y lo va a ajustar a 100% de transmitancia porque no me va a reaccionar, bueno, la luz no se va a absorber con lo que se encuentra dentro de la muestra. Ok, una vez que ya me aparece en la pantalla 0, voy a retirar esta celda
Y esta misma muestra la voy a hacer reaccionar con el reactivo para cloro libre. Vamos a abrir uno de los, solamente necesito un sobrecito. Entonces lo vamos a abrir con una tijera. Tiene unas líneas marcadas por donde nosotros debemos de realizar el corte. Hay que tratar de que todo el contenido de este sobre, introducirlo y que reaccione con la muestra para tener lecturas más exactas. Ahí se ve. Cerramos nuestra celda. Y voy a mezclar durante aproximadamente 20 segundos haciendo este movimiento para que el reactivo se disuelva en nuestra muestra. Bueno, reaccione con el analito y nos pueda leer el cloro libre. Okay, una vez que ya hicimos esto, limpio nuevamente la celda. Y la voy a colocar nuevamente adentro del equipo. Ahora sí voy a seleccionar la opción de leer. Este método ya viene con un tiempo de reacción que ya está programado. Cada uno de los métodos tiene su tiempo de reacción y después de que ya termine este tiempo, el equipo nos va a mostrar automáticamente la lectura. Ok, ya terminó el tiempo de reacción y ya hizo la lectura. Entonces tenemos un valor de 0.06 de cloro libre, el cual, bueno, puede ser congruente porque nosotros tenemos una muestra de agua potable que realmente no tiene gran cantidad de cloro libre disponible. Esta es la forma en la que nosotros podemos realizar una determinación de cloro libre, por ejemplo, con el método ya programado. El equipo tiene muchos métodos más. Cada uno tiene su procedimiento, sus tiempos de reacción, el tipo de reactivo que se va a utilizar, también el tipo de celda. No todos utilizan las mismas celdas. El equipo ya cuenta con unos adaptadores en caso de que se tengan que utilizar celdas cuadradas o celdas de 16 milímetros o de 10 milímetros, no, perdón, de 13 milímetros. Entonces ya viene con sus adaptadores para colocarlos aquí adentro de nuestro equipo y poder realizar la lectura. Vemos que la muestra tiene una coloración ligeramente rosa y bueno, este es el principio básico por el cual reacciona o se absorbe la luz con no sé si aquí se ve mejor, sí, se alcanza a ver un poquito más aquí. Ok, entonces si es un poquito rosa, es muy poco porque la concentración de cloro no es tan grande. Si tuviéramos más concentración de cloro, el color o la intensidad del rosa sería un poquito más fuerte y el rayo de luz que pasa a través de la muestra se absorbería más y tendríamos una mayor concentración en la pantalla. Es importante que una vez que terminamos nuestra prueba, inmediatamente vaciemos este contenido para que no se manche nuestra celda, porque esto puede ocasionar posteriormente lecturas erróneas por las manchas que puede llegar a tener la celda. Una vez que la celda ya está muy manchada o tiene muchos rayones, es preferible utilizar una nueva y ya desechar esa celda. Ahora, el equipo también tiene métodos de usuario. Con el equipo también podemos crear métodos de usuario. Para crear los métodos de usuario, bueno, aquí por ejemplo yo podría seguir analizando cloro libre,
También tengo que hacer el 0 y después leer y así sucesivamente. Entonces, ahorita para irnos a un método de usuario o para crearlo, también nos vamos a métodos. Aquí podemos crear hasta 100 métodos de usuario. Lo primero que nos va a aparecer son los métodos de fábrica, que son los 94. Con esta flecha vamos a bajar hacia los métodos de usuario. Me aparece 0 porque no tengo ni un método de usuario programado. Y para programarlo, igual con la misma flecha, me voy a crear un nuevo método. Confirmamos y el equipo me va a pedir diferentes datos. Por ejemplo, primero tengo que asignarle un nombre. Puedo crear un nombre hasta con 12 caracteres alfanuméricos. Aquí, por ejemplo, le puedo poner A, B, C. Con las flechas voy cambiando de letra y con estas me muevo al siguiente. Le voy a poner, no sé, C1, por ejemplo. Vamos a ver. O CC. Lo dejamos así para ya pasarnos al siguiente. Ahora voy a seleccionar confirmar y me pide las unidades de medición. Con el equipo yo puedo obtener diferentes unidades. Por ejemplo, puede ser % de transmitancia, absorbancia, partes por millón, miligramos por litro, partes por 1000. Y así sucesivamente yo puedo ir seleccionando el tipo de unidad que voy a analizar. Por ejemplo, voy a seleccionar partes por millón. Ya una vez que selecciono esta unidad, me voy al siguiente y me va a pedir cuántas longitudes de onda yo necesito medir. Por ejemplo, algunos métodos de usuario me indican que puede ser 1, 2, etcétera, ¿no? Con este equipo podemos seleccionar hasta 5 longitudes de onda. Con las flechas me muevo y selecciono las longitudes de onda. No sé, pongamos 2 longitudes de onda, continúo. Y ya me pide que ingrese las longitudes de onda a las que voy a analizar. Recordemos que con este equipo podemos nosotros analizar desde 340 hasta 900 nanómetros. Entonces, bueno, voy a dejarlo en 525. Selecciono siguiente. Me va a pedir la siguiente longitud de onda. También puedo yo cambiar estos números con las flechas y hasta que coloque la longitud de onda a la que yo deseo medir. Y en siguiente, los números de decimales que quiero que me aparezcan en mi resultado. También los puedo ir cambiando hasta 3. Si vamos a hacer alguna dilución, algunas muestras que están muy concentradas requieren de alguna dilución. En este caso, si por ejemplo no vamos a necesitar realizar diluciones en nuestras muestras, podemos dejarlo en 1. Y finalmente, otro dato que nos pide es ingresar el tipo de vial que vamos a utilizar. Podemos seleccionar el de 10, que son las cuadradas. El equipo viene con un adaptador para poder utilizar esa celda. También podemos utilizar las de 13 milímetros. Para las personas que han utilizado nuestros colorímetros checkers, son ese tipo de celdas que vienen en el colorímetro. La de 16 milímetros también se puede utilizar. Y los viales de 22, que es como este vial que acabamos de utilizar ahorita. Para este tipo de vial, por ejemplo, nosotros no necesitamos adaptador. También podemos utilizar esta celda de 50. Para esta celda de 50 tampoco necesitamos un adaptador. Se coloca, ya viene en el equipo el espacio para poderlo utilizar. Aquí está, aquí colocamos nuestra celda de 50 y la celda de 22 tampoco necesita, lo colocamos aquí directamente. Ok, seleccionamos siguiente y me va a pedir que ingrese un tiempo de reacción. Esto ya depende del usuario, entonces ya deben de tener sus métodos en los tiempos de reacción que se necesitan para poderlos ingresar. Si no requieren tiempo de reacción, podemos dejarlo en 0 y ya damos confirmar. Y ya está creado el nuevo método.
lo selecciona automáticamente. Si nosotros vamos nuevamente a método y buscamos métodos de usuario, ya me aparece que tengo un método de usuario. Con esta flecha la puedo buscar y confirmar para que ya me aparezca aquí. Dice que va a hacer una lectura de partes por millón y con una celda de 50. Bueno, esta es la forma en la que nosotros podemos crear métodos en este equipo. También se pueden modificar desde configuración para ingresar las curvas de calibración. Pero de eso yo les invito a ver unos videos que ya tenemos en YouTube, que también se los vamos a compartir para que ustedes puedan ver cómo se realizan estas curvas de calibración con algunas pruebas que hemos hecho también con este equipo, por si están interesados.